El título de mi charla es, muy bien, del lote de semillas, los estándares específicos, cómo verificamos la calidad. ¿Qué quise transmitir con este título? Bueno, primero que nada, que estamos hablando de un proceso, es del lote a los estándares específicos, y como todo proceso está compuesto por muchas cadenas, por una cadena con muchos eslabones. Bien, estos son esos eslabones de la cadena de que hoy vamos a hablar y yo quiero recalcar la importancia para el analista. Yo soy un analista, hace 8 años que trabajo en INASE y cuando nosotros nos llega una muestra estamos acostumbrados a ver la muestra en nuestra mesa de trabajo y muchas veces no sabemos qué pasa atrás. Así que mi idea y el objetivo mío para hoy es para que todos tengan una idea y les quede claro de qué pasa antes que a nosotros nos llegue la muestra, cómo cada paso repercute en el proceso final y en esa calidad que nosotros obtenemos y que eso nos lleve a desempeñarnos mejor en nuestras funciones. Si nosotros, después de esta charla, al final, ustedes pueden llegar a esas mismas conclusiones que yo les planteo ahora, yo creo que voy a estar conforme con esta charla. Bien. Durante el día, tanto Álvaro como Héctor ya han hablado del tema del lote. Yo le voy a poner la definición que da la regla CISTA, que dice que un lote de semillas es una cantidad específica de semilla identificable física e inequívocamente. Regla CISTA, para nosotros los analistas de semillas, es como si fuera nuestra Biblia. O sea, cualquier duda que nos genere, nosotros la tenemos que ir a ver ahí. Lo bueno de ISTA es que todo está detallado a la perfección, entonces no da lugar a ninguna duda. Nos genera una duda, vamos a las reglas ISTA y tenemos la respuesta. Eso es como clave en nuestro trabajo y es lo que siempre cuando alguien entra al laboratorio hacemos hincapié. Bien, el lote de semillas debe ser tan uniforme como sea posible, tanto de manera física, fisiológica, genética como sanitaria. Acá, por ejemplo, tenemos una muestra de un lote de una compañera INASE haciendo un muestreo y ahora vamos a ver durante este proceso qué es lo que tiene que tener en cuenta para realizar un buen muestreo y un buen proceso. Muy bien, ¿cuáles son las condiciones generales de un lote? ¿Qué nos dice ISTA? Bien, nos dice que la muestra debe cumplir con un tamaño máximo permitido. El tamaño es máximo, o sea, ¿puede ser menor? Sí, puede ser menor, pero no puede exceder ese tamaño que ISTA permite. Eso igual lo vamos a ver ahora más adelante. Los envases deben ser idénticos y deben estar cerrados de manera de que sean inviolables. El lote debe ser uniforme, o sea, tanto visualmente cuando nosotros lo vemos como internamente debe ser uniforme y debe estar correctamente rotulado con toda la información que ISTA nos exige y la legislación nacional amplía también. Bien, tanto el material como el tipo y tamaño de los envases deben ser iguales. ¿Por qué esto? Bueno, porque esta nos da una metodología de trabajo y para que esa metodología la podamos aplicar, todos los envases deben tener el mismo tamaño, deben ser del mismo material, ya que dependiendo kilos o materiales puede variar la segregación del lote de semillas. Y a su vez, como decía recién, la información asociada debe estar en rótulos presentes en cada bolsa y correctamente identificados y todos con exactamente la misma información y sin ambigüedades. Los lotes que se comercializan en Uruguay deben tener una información que está establecida en el estándar específico de rotulación de semilla, que eso lo pueden obtener en el sitio web de la página de INASE. Muy bien. Bien, cuando hablamos de envase, ya comentó Héctor un poco acerca de esto, pero ¿qué envases nos referimos? Bueno, tenemos diferentes tipos, bolsones, bolsas, que es lo más común que normalmente vemos en los galpones. Podemos tener lata, que se usa normalmente para semillas de mayor valor, hortícolas, y también podemos tener lotes de cintas, que no es tan común verlos en Uruguay, pero tengan en cuenta que también existen. Lo que debe asegurar los envases es, como decía antes, que debe asegurar la inviolabilidad. En caso de que el envase no asegure esto, bueno, puede estar precintado, que cada precinto esté referido a la información del envase y ahí nos aseguramos de que esos recipientes no se van a abrir y en caso de que se abran va a quedar debidamente registrado. Muy bien, acá tenemos un
Un ejemplo, una compañera de INASE haciendo un muestreo. En el lado izquierdo de la pantalla podemos observar que todos los envases son iguales, que todos tienen la misma etiqueta. En cambio, en el lado derecho podemos ver que hay envases de diferentes colores, etiquetas de diferentes colores y con diferente información. Por lo tanto, eso no es un lote y nosotros a la hora de hacer un muestreo, si nos encontramos con esta situación, no podemos realizarlo y se debe comunicar a la empresa que ese lote no cumple con lo que establece ISTA y la legislación nacional. Bien, hablamos de los rótulos. Acá tenemos una etiqueta de una categoría certificada, donde podemos ver la información mínima que exige el estándar de rotulación, como es el nombre de la empresa que certifica el lote, el nombre común y científico de la especie de nuestro interés, el número de lote, que está compuesto por muchos números que nos da información del lote, la categoría, la empresa, el número de chacra asociado a ese lote, cuándo fue cosechada y la siembra. Luego tenemos el número de la etiqueta, número del laboratorio en donde se realizó el análisis, que puede ser de la misma empresa o puede ser un laboratorio tercero. Y luego los valores que nos refiere el estándar, los mínimos valores de pureza y de germinación. Hay toda la información, la pueden ver en el sitio web de INASE, que está muy claro detallado, porque luego hay ciertas aclaraciones, como si la semilla está tratada, si es un cultivar protegido, que se debe aclarar y cómo se debe aclarar. Eso lo pueden ver en la página de INASE con mayor detalle. Muy bien, hablamos de tamaño de lote. Acá les puse el ejemplo de la tabla 2C de ISTA, que nos habla del tamaño máximo del lote. Recuerden esta tabla porque la vamos a estar referenciando durante toda esta charla para el resto de los análisis que vamos a realizar cuando la muestra llegue al laboratorio. El tamaño del lote, como dije anteriormente, no debe exceder lo indicado en esta columna. Pero está sujeto a una tolerancia de un más 5%. O sea, nosotros puede ser que el lote, nos enfrentamos a un lote que supere este valor máximo, pero si está dentro de ese 5% de tolerancia superior, se permite. Más de ese 5% no se considera, no puede ser un mismo lote y deberá sublotearse, por ejemplo. Muy bien, uniformidad. Nosotros dijimos que el lote tenía que ser uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Bueno, significa de que debe ser, todas sus partes se deben encontrar en la misma proporción y distribuidas de manera igual. Visualmente lo podemos ver. Acá puse 4 ejemplos que están en el manual de mostrador de semillas de Brasil, en donde en el caso A vemos una muestra que es homogénea, todas las semillas son iguales, del mismo tamaño, con la misma forma, por lo tanto, al ser homogéneo, es homogéneo y es uniforme. En el caso B tenemos una muestra que presenta cierta heterogeneidad, tienen varios componentes, pero podemos ver que los componentes están distribuidos de manera uniforme, por lo tanto, es uniforme. Y en el caso C y D vemos muestras que tienen diferentes componentes, pero no están distribuidos de manera uniforme. Si podemos ver, del lado superior izquierdo se encuentra una cantidad de semillas de cierto color, del lado inferior derecho otro color, lo mismo la imagen D con materia inerte. Entonces en este caso nosotros decimos que no es uniforme y a la hora de hacer un muestreo, cuando tomemos las muestras primarias, que más adelante le voy a explicar cómo se realiza, si vemos estas dos situaciones últimas, este lote lo debemos rechazar porque no cumple con la uniformidad, algo que es clave a la hora de muestrear. Bien, como decía, deben estar los mismos constituyentes y en las mismas proporciones que en el lote de semillas. La probabilidad de que se encuentre presente un componente debe estar determinada solamente por su nivel de ocurrencia en el lote de semillas. Si ven en ese diagrama que les puse, el ejemplo del lado izquierdo, tenemos los mismos tipos de material que en la muestra total, y a diferencia del resto de los diagramas que o falta un material o no se encuentran en las mismas proporciones que en esa muestra grande que nos vendría a ser como, daría el ejemplo del lote.
Muy bien. Cuando ya tenemos el lote y nosotros aceptamos el lote, tenemos que hacer el muestreo. ¿En qué consiste el muestreo? Bueno, ese nos da la información sobre una población a partir de una muestra de un tamaño menor. El objetivo de esta muestra es que sea representativa y de un tamaño suficiente para realizar los análisis, tanto físicos, fisiológicos, genéticos y sanitarios, que se hacen en el laboratorio. ¿Cómo sabemos nosotros qué análisis realizar? Bueno, esa información está en los estándares específicos, pero más adelante vamos a ver cómo leerlos. Así que a partir de una población tenemos que obtener una muestra. ¿Qué tan importante es esto a la hora del proceso y de la calidad del proceso? Bueno, acá les puse una tabla que mi idea era que visualmente puedan darse cuenta de la importancia de este proceso. Tenemos en la fila superior tamaño máximo del lote. En el caso de una soja, 30.000 kilos. 150 millones de semillas está compuesto ese lote. Ese es el 100%. Cuando nosotros tomamos una muestra de 2 kilos aproximadamente, que es lo que se toma según la legislación nacional, estamos tomando 10.000 semillas de 150 millones. O sea, una parte de 15.000. Entonces, la muestra es relativamente chica, por lo tanto, la importancia del muestreo es clave y es como el proceso más importante de estos que hoy vamos a contarles, por lo menos de mi parte. Lo mismo para el análisis de determinación de las semillas en números, la pureza física, la germinación. En el caso de la germinación es incluso más impactante porque si ustedes ven, a germinar se ponen 400 semillas, que son 80 gramos, que representa una parte de 375.000 semillas. Por lo tanto, una semilla que nosotros ponemos a germinar nos está dando idea y nos está representando 375.000 semillas que teníamos en el lote. Por lo tanto, es muy importante este proceso y queda reflejado en este cuadrito. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar un muestreo? Bien, la mínima intensidad de muestreo, lo vamos a ver ahora, el equipo a utilizar, cuál es el tamaño mínimo de nuestra muestra a obtener, cuál va a ser el diseño a la hora que nosotros nos enfrentemos al lote y cuál es la técnica para llevar a cabo este procedimiento. Nosotros en INASE de muestreo tenemos un curso que se da 2 veces al año, que es un día entero que habla sobre cómo muestrear, la importancia. Entonces, yo ahora les voy a dar como un breve resumen de lo más importante, pero sepan de que nosotros, bueno, damos estos cursos que la información es bastante más amplia de lo que vamos a ver ahora. Bien, intensidad de muestreo. Nosotros tenemos ahí en el dibujito un lote de semillas, en donde vemos que abajo tenemos diferentes muestras primarias. ¿Qué son las muestras primarias? Bueno, es el número de veces que se tomarán semillas de diferentes puntos del lote. Esa es la intensidad. Las muestras primarias es cada uno de esas tomas. Y entre ellas deben ser de aproximadamente todas el mismo tamaño y como les mostraba en ese diagrama de las semillas que estaban distribuidas diferente, entre cada muestras primarias debe ser uniforme. Las reglas CISTA definen el número mínimo de muestras primarias de acuerdo a los tamaños de los envases. Como ustedes pueden ver ahí en el diagrama, las muestras primarias luego se van a unir en una muestra compuesta, que es la muestra que se va a llevar al laboratorio, de la cual luego se puede sacar una muestra duplicada para que quede a modo de respaldo en la empresa o en el laboratorio, en la empresa normalmente, y luego la muestra de envío, que es la que nos va a llegar a nosotros al laboratorio. Bien, la intensidad de muestreo está definida por métodos estadísticos. ISTA nos dice que de acuerdo al tamaño de envases es la mínima intensidad que nosotros debemos realizar. Acá tenemos los 3 ejemplos. Por ejemplo, si tenemos bolsas de 25 kilos, que están comprendidas entre los 15 y 20 y 100 kilos que ISTA nos dice, nosotros debemos realizar al menos 15 muestras primarias, cada una de 15 envases distintos, por ejemplo, a modo de ejemplo. Entonces nosotros ahí vamos al lote y eso son la cantidad de pinchazos que tenemos que realizar en las bolsas o de muestras primarias a tomar. Bien, ¿cuáles son las herramientas para realizar estos muestreos? Bueno, son caladores. ¿En qué consisten los caladores? Ahí los podemos ver en la imagen.
La importancia del calador es que no debe seleccionar constituyentes de acuerdo al tamaño de la semilla, forma, densidad o cualquier otro rasgo de calidad. O sea, debe tomar una muestra representativa. Puede tener una o más aberturas y el ancho debe ser lo suficientemente grande para permitir que las semillas y cualquier contaminante fluya libremente a través de estos. Nos debe asegurar de que podamos acceder a todas partes de la bolsa por igual, por lo tanto debe ser, por lo menos debe llegar a la mitad del largo máximo de una bolsa o totalmente el ancho para poder acceder a la parte que nosotros deseamos. Acá tenemos los caladores para bolsa al lado derecho, donde hay 4 tipos que difieren según el tamaño de la abertura, dependiendo del tipo de semilla que queremos muestrear. Y del lado derecho tenemos caladores que no están permitidos por ISTA porque no nos toman muestras representativas. Anteriormente se usaban en el país hace muchos años, pero ahora ya están prohibidos. Si ven alguno por algún galpón, les recomiendo que bueno, lo saquen de circulación porque no funciona más. Bien, para bolsones tenemos los caladores de la parte inferior, que se llaman sonda, que como ven tienen un largo mucho mayor, con muchos compartimientos, para poder acceder a todas partes de estos bolsones. Muy bien. Tomamos nuestras muestras primarias y tenemos que obtener una muestra que luego se va a enviar al laboratorio. ¿Cuál es el tamaño de la muestra a enviar? Bien, volvemos a la tabla 2C de ISTA, vemos la columna 3 que nos detalla exactamente el tamaño de la muestra para los análisis definidos por ISTA. Esto está ampliado de acuerdo a la legislación nacional, así que hay que tener en cuenta, el analista debe saber los análisis que se tienen que realizar en el laboratorio para poder saber qué cantidad tiene que enviar para que cumpla con la cantidad mínima para todos los análisis, incluido lo que se va a guardar a modo de muestra testigo en el archivo. Acá puse el ejemplo tenemos el ejemplo de la soja en esta tabla que nos dice, por ejemplo, ISTA que son 1000 kilos, pero si nosotros en el laboratorio necesitamos realizar análisis que en el caso de la soja son 500 gramos para la pureza física y 1 kilo para la determinación de otras semillas en número, más lo que guardamos en el archivo, que pueden ser 500 gramos más, tenemos que saber que con 1 kilo no nos va a alcanzar y que la muestra tiene que ser mayor. Porque ISTA nos define para estos análisis, pero nosotros en Uruguay, por legislación nacional, se amplía esta legislación. Bien, en cuanto al diseño, acá tenemos varios tipos de diseño, que puede ser en cuadrícula, en zigzag o puede ser en diagonal. Sepan que también que acá falta un ejemplo más, que es al azar, que es otra manera otro diseño de muestreo que ISTA nos permite también realizar. Muy bien, y en cuanto a la técnica, como les contaba hoy, hay un curso específicamente de esto, pero a modo de resumen, sepan que el calador siempre se debe insertar en la bolsa, formando un ángulo de 90 grados con la horizontal y con el orificio hacia abajo. Luego se debe empujar hasta la posición deseada y luego girar 180 grados para que la abertura quede del lado superior y que las semillas puedan entrar en el calador, y luego retirar suavemente agitando para que las semillas fluyan a lo largo del calador y se puedan depositar en la bolsa. Bien, acá tenemos más o menos el proceso desde que tenemos el lote de semillas, vimos las muestras primarias, vimos la muestra compuesta, el tamaño mínimo que debe tener esta muestra, hablamos de la muestra duplicada, que es la que se queda a la empresa para modo de testigo, y luego tenemos la muestra de envío, que es la muestra que va a llegar al laboratorio. Bien, está demostrado que la principal variación en análisis de muestras del mismo lote se debe al muestreo. Por lo tanto, este proceso es clave. Una muestra tomada de manera incorrecta no va a reflejar la calidad del lote de semillas y puede conducir a la toma de decisiones incorrectas. Esto es importante que el analista lo sepa. Como dijo Álvaro hoy, cuando la calidad del lote está definida por el cultivo, esa calidad queda definida y luego no puede mejorarse. Pero nosotros, en este proceso, lo que tenemos que asegurar es que la calidad del lote no disminuya y que sea representativa nuestra muestra del lote que originalmente teníamos.
esta muestra de envío debe evitar exposiciones prolongadas a alta humedad y temperaturas que pueden provocar cambios en las características fisiológicas de la muestra. La semilla es un organismo vivo, por lo tanto está expuesta a todas las condiciones ambientales que la rodean. Si nosotros tomamos una muestra de un lote de muy buena calidad, realizamos el muestreo siguiendo la metodología ISTA para que refleje bien esa calidad, y luego agarramos la muestra y la dejamos en una ventana al sol esperando a llevarla al laboratorio, probablemente la calidad fisiológica disminuya y no sea representativa del lote que nosotros originalmente teníamos, llevando a perder calidad, y es algo que no desea ninguno de los actores que intervienen en este proceso. Por lo tanto, el envío de la muestra es una etapa no menor, y que debemos asegurar que sea lo menor posible y que asegure y refleje exactamente lo que nuestro lote tiene. Bien, ahora ya salimos de galpón, ya hicimos el viaje hasta el laboratorio, ahora llegamos al laboratorio y debemos obtener nuestras muestras de trabajo. ¿Qué es una muestra de trabajo? Bueno, es una submuestra tomada de la muestra de envío, la cual se homogeniza y se reduce un tamaño específico para cada especie. Bien, acá tenemos un diagrama de cómo es ese flujo de la muestra de envío. Cuando la muestra de envío llega a nuestro laboratorio, nosotros debemos obtener las muestras de trabajo, esas submuestras que cada una va a ser para cada análisis. Vemos el análisis de determinación de otras semillas en número, que en ese análisis luego vamos a separar semillas que los estándares nos piden, que pueden ser otros cultivos, malezas con tolerancia cero, como ya nos estuvo contando un poco Amalia. Tenemos otro análisis, que es el de pureza física, que lo que hacemos es dividir nuestra muestra en diferentes componentes, como lo vemos ahí abajo. Otras semillas, semilla pura, materia inerte. Y luego tenemos nuestra muestra del archivo, que es lo que vamos a guardar en caso de que haya que repetir el análisis. Lo importante de esta muestra es que debe obtenerse de la misma manera y debe guardarse con condiciones que nos aseguren esa calidad. Por si nosotros necesitamos repetir porque algo salió mal o tenemos una duda o la empresa nos pide que repitamos, la muestra está exactamente en las mismas condiciones que llegó a nuestro laboratorio y que nos pueda reflejar también, como ya dijimos, ese lote. Bien. Luego de la pureza física separamos en tres componentes: otras semillas, semilla pura y materia inerte. La semilla pura es la semilla esa que nosotros decimos, que la empresa nos dice que podemos identificar, normalmente la que forma parte en mayor cantidad de esa muestra. Luego tenemos la materia inerte, que es todo lo que no cumple con la definición de semilla pura que nos da ISTA para la especie. Y luego otras semillas que pueden aparecer en el lote, contaminantes, que pueden ser otros cultivos o malezas. También acá el estándar nos especifica cuál entra en cada categoría. Y luego tenemos los diferentes análisis como germinación, que proviene de la semilla pura, el peso de 1000 semillas y la viabilidad por tetrasodio. Que estos tres análisis, la semilla viene de esa fracción de semilla pura que les estaba comentando. Bien, ¿cuál es el tamaño mínimo de la muestra de trabajo? De estas muestras de trabajo que les estaba comentando acá, tanto la pureza física, la determinación de otras semillas. Bien, como les comenté, ISTA nos define todo. Vamos a esta misma tabla 2C, que es la que ya les había contado. Vamos a la columna 4 y 5, que nos dice cuál es el peso mínimo para análisis de pureza física y cuál es el peso mínimo para la determinación de otras semillas en número. Bien, luego que sabemos los análisis a realizar y sabemos cuáles son los pesos, debemos obtener esa muestra de trabajo. El proceso de obtención para cualquier tipo de análisis que les nombré es exactamente el mismo. Es a través de la homogenización y el cuarteo. La homogenización básicamente es como realizar una mezcla de ese lote para que sea uniforme en sus componentes. Y el cuarteo es realizar divisiones sucesivas
para disminuir el tamaño y llegar hasta nuestro tamaño deseado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos equipos mecánicos y tenemos métodos manuales. Acá les presento cuáles son los métodos mecánicos. Tenemos 3 divisores. Estas son fotos de los divisores que tenemos en el laboratorio de INASE. El divisor cónico, de suelos y centrífugo. El proceso es exactamente el mismo para los 3. Lo único que varía es, de acuerdo al tipo de equipo, puede variar mínimamente cómo volcar la semilla en la tolva, la velocidad, pero el proceso es exactamente igual para los 3. En la página web de INASE se pueden encontrar, en el canal de YouTube de INASE se pueden encontrar videos donde explican detalladamente cómo realizar este proceso en cada uno de estos divisores, de acuerdo al que ustedes tengan en su laboratorio, pueden ver exactamente cómo se realiza. A modo de resumen, ¿cómo se obtiene esta muestra de trabajo? Bueno, primero asegurarnos que el divisor esté limpio. Vertemos la semilla en la tolva, que ahí tenemos ese diagrama del divisor de suelos, tratando de utilizar todo el equipo a lo largo, a una velocidad uniforme volcamos. La semilla va a dividirse en 2 partes, del lado derecho e izquierdo, y luego recogemos esas 2 partes y volvemos a pasarlo otra vez. Ahí la semilla se divide en muchos canales y se vuelve a unir, realizando la homogenización. Y luego, cuando queremos empezar a dividir, cada vez la división es a la mitad hasta llegar al peso que a nosotros nos interesa, queremos, con una de las partes seguimos trabajando y con la otra parte la dejamos de lado y así vamos dividiendo la mitad y a través de estas divisiones sucesivas obtenemos la muestra con el tamaño mínimo que ISTA nos exige para cada análisis. Bien, a modo de ejemplo pongo el método manual del octaneo, que se puede hacer en cualquier mesada, es bastante sencillo, en el dibujo está bastante intuitivo, así que vamos a seguir de largo. Bien. Ahora a continuación Ana les va a contar cómo se realizan los análisis tanto de pureza como determinación de otras semillas en número, pero imaginen que nosotros ya obtuvimos la muestra de trabajo, ya tenemos nuestra muestra, ya se realizaron los análisis, que ahora Ana les va a contar, y debemos comparar esos resultados con los estándares para ver si nuestro lote cumple o no con los estándares de calidad que exige Uruguay. Por lo tanto, debemos ir a los estándares específicos. Según la ley 16.811, un estándar es un documento propuesto por la Junta Directiva de INASE, aprobado explícita o tácitamente por el Ministerio de Ganadería, en el que se establecen las características y requisitos que deberán cumplir las semillas y o los procesos asociados a la producción, comercialización de semillas. Esta herramienta actuaron varias partes a la hora de realizar los estándares, están en continuo revisión y cambio. ¿Quiénes forman parte de esto? Bueno, los obtentores de semilla, empresas semilleristas, multiplicadores de semillas, consumidores y otras instituciones vinculadas como puede ser INIA, Facultad de Agronomía, entre otras. ¿Qué información nos dan los estándares? Bueno, nos dicen hay uno para cada especie, por eso son específicos. Nos da el nombre común, científico, la fecha de actualización, esto es importante porque como le dije son dinámicos, se actualizan, por lo tanto siempre debemos asegurar de tener la versión actual y vigente. Estos, como vamos a ver ahora, dónde los podemos encontrar para asegurarnos de esto. Y luego nos dan ciertos parámetros, ya sea de campo, de estas etapas sucesivas como que hoy nos estuvieron contando, como parámetros de laboratorio. Muy bien. Bien, los estándares son garantes de calidad, tanto genética, física, fisiológica y en el caso de materiales de propagación vegetativa, sanitaria. ¿Dónde los encontramos? Bueno, en la página web de INASE, podemos llegar a ellos, vamos a normativa, estándares de producción y ahí los tenemos agrupados por si son cultivos agrícolas, si son forestales, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de un estándar. Y acá lo que les comentaba, si son gramíneas. Perdón, pero estaba con sed.
gramíneas forrajeras, leguminosas forrajeras, hay varias categorías. Y bueno, entramos a uno de ellos y ahí tenemos el estándar, vemos cuál es su apariencia. Donde tenemos un encabezado con esta información que les decía, actualización, cuándo fue propuesto, parámetros de campo y parámetros de laboratorio. Siempre que entramos a un estándar, para comparar con un resultado que nosotros tenemos en nuestro laboratorio, debemos ir hacia una categoría. Como ya le estuvo contando hoy Florencia, tenemos diferentes categorías en Uruguay de acuerdo a si son parte del esquema de certificación o están por fuera. Lo importante que tienen que quedar, para no volver a andar en este tema que ya lo vimos hoy, es que los estándares tienen diferentes exigencias de acuerdo a la categoría. Estándares de categorías más básicas, como básica, prebásica, certificada 1, certificada 2, son más exigentes que estándares de categorías más altas, por ejemplo, como comercial A o comercial B. Y luego, más centrado a lo que nos compete ahora, son los estándares de laboratorio. Acá tenemos un ejemplo para soja, en donde podemos ver toda la información que el estándar nos brinda. Nosotros lo que debemos hacer es ir a la categoría de nuestro interés, si es prebásica, certificada 1 o 2, comercial, y luego esto lo debemos comparar con nuestros resultados. ¿Cuál es el resultado de semilla pura? Ahí lo tenemos. La materia inerte, las otras semillas, cuáles son las malezas con tolerancia que importan para la especie, cuáles son las malezas con tolerancia cero, que estas malezas son las mismas para todas las especies, con alguna excepción, como contó Gonzalo hoy para el caso del arroz, que el arroz rojo se añade, además de las normales, para todos los estándares, para todas las especies, mejor dicho. Luego tenemos la germinación. Bien, así que terminamos los análisis, tenemos nuestros resultados del lado izquierdo, con la información de la muestra, qué especie es, qué categoría. Tenemos los resultados de pureza física, la semilla pura, la materia inerte, las otras semillas, qué otras semillas se encontraron, la determinación de otras semillas en número, con qué especies encontramos y en qué número, y luego el resultado de germinación. Así que por un lado tenemos nuestros resultados y por el otro tenemos el estándar. Así que vamos a empezar y a ver punto por punto si cumple o no. Lo primero que tenemos que mirar, como ya les había comentado, es la categoría. En este caso es una certificada 1, por lo tanto debemos ir a esa. Semilla pura. El estándar nos dice que el porcentaje de semilla pura debe ser al menos del 98%, o sea que 98 o superior. En nuestros resultados nos dieron 99,5%. Por lo tanto, podemos decir que se cumple. Lo mismo para la materia inerte. Tiene como máximo un 2% de materia inerte. Puede tener ese lote para comercializarse. Y nuestro resultado nos dio un 0,2%. Por lo tanto, también en este punto estamos bien. Y luego tenemos las otras semillas, que para la categoría C1 nos dicen 0,3%. Y nosotros en nuestros resultados tenemos un 0,3%. ¿Estamos en el límite? Sí, pero el estándar nos dice que ese es el máximo permitido. Por lo tanto, estamos adentro. Y ahí vemos las semillas que se encontraron, que como ninguna semilla prohibida en el país para esta especie, podemos decir que se cumple. Y luego tenemos, ya en el análisis de determinación de otras semillas en número, las malezas que se consideran toleradas. Nosotros tenemos ahí la lista y nos dice que podemos tener como máximo 3. En nuestros resultados vemos qué encontramos, cuáles de esas entran en esta lista. Vemos que solo Raphanus sativus, pero encontramos 2. Por lo tanto, no nos excedemos del máximo permitido. Luego, otros cultivos. Bueno, el estándar nos dice que para la cebada, ¿cuáles son nuestros otros cultivos? Y ahí podemos ver, por ejemplo, avena sativa, estrigosa, centeno, trigo candial, triticale. Y nosotros vamos a nuestros resultados y vemos que encontramos 2 avenas sativas y un trigo. Por lo tanto, encontramos 3 semillas de otros cultivos y el estándar nos dice que se puede permitir como máximo 4. Por lo tanto, también cumpliríamos con este punto.
Luego tenemos las malezas con tolerancia cero, que ahí está el listado, pero ya vimos que ninguna entraría dentro de esta categoría, por lo tanto en nuestro lote no tenemos malezas con tolerancia cero. Y luego tenemos la germinación. El estándar nos dice que el mínimo de germinación permitido para comercializarse es un 85%. Nuestro resultado nos dio un 92% de germinación, por lo tanto, también cumplimos con este punto y habiendo cumplido todos y cada uno de los puntos, podemos decir que nuestra muestra se encuentra dentro de estándar. Así que se puede comercializar. Estamos dentro de los parámetros que exige Uruguay. Y bien, ya llegando al final y a modo como de síntesis, quería dejar como los puntos más importantes de esta charla, de la importancia de que si partimos de un lote que es uniforme en todos sus componentes, si obtuvimos una muestra de trabajo representativa basada en metodología ISTA, de acuerdo a todo lo que vimos, qué parámetros tener en cuenta, tanto la intensidad como el tamaño máximo, si nos podemos asegurar de eso. A su vez, durante el traslado de la muestra al laboratorio podemos asegurar de que la muestra mantiene las condiciones de ese lote y obtenemos una muestra de trabajo representativa, podemos garantizar la calidad del lote y cuando calidad hablamos de que refleje exactamente lo que el valor de nuestro lote en cuanto a calidad. Espero que hayan visto la importancia de cada uno de los procesos y cómo juntos podemos garantizar esta calidad. Y si se quedaron con esa idea, era un poco el objetivo de esta charla, de que ustedes al final unan los puntos y vean cómo siendo constantes y asegurando cada paso, cada eslabón de la cadena, podemos tener una cadena fuerte y que nos garantice el trabajo. Y bueno, y después a modo de cierre, siempre me gusta terminar con una frase, y dejé una frase que para mí me encanta, que está colgada incluso en el laboratorio de INASE, de que calidad significa hacer las cosas bien, incluso cuando nadie está mirando. Bien.